Shalom, shalom, bienvenidos a todos. Hoy es nuestro calendario secular, es 28 de abril del 2024. En el calendario del Eterno estamos ya a 20, vamos 8 días atrás, 20 del primer mes, el mes de Aviv, el mes de la primavera, que estamos precisamente arrancando a nivel mundial. También estamos en el día 5 ya es día 6. Esta noche arranca el día 6 del conteo del Omer. Ya les vamos a hablar un poquito del conteo del Omer. Bienvenidos todos. Saludo muy especialmente a quienes están conectados aquí con nosotros. Bendecimos sus vidas. eh, a cada uno de los que nos acompañan cada semana. Y también aprovechamos para saludar a quienes ven este video posteriormente. Hemos visto que hay personas que semanalmente ven el video, inclusive hay videos donde hay una gran cantidad de personas, así que saludamos a las personas. Sabemos que en países como en México, en Estados Unidos, en Colombia, observan los videos. Esperamos que sea bendición para usted y sus vidas. No dude en escribirnos allí en YouTube eh, para saber sus inquietudes también con respecto a lo que el Eterno nos ha mostrado, nos ha dejado desde tiempos antiguos a través de la Escritura, especialmente la Torá, como se llama este grupo. Así que bienvenidos todos, bendecimos sus vidas. Queremos hoy, en este día que estamos dentro de los 7 días de panes sin levadura, hablar de el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. Es un día del cual no se habla mucho, pero es un día muy importante para el Eterno. Además, tiene un significado de fondo muy precioso que trae, por supuesto, el mensaje de salvación para nosotros. Vamos a orar en esta mañana, deseando bendición a cada uno de ustedes y sus familias. Abba, gracias por este día. Gracias, Padre, por la semana que extiendes delante de nosotros. Y en esta semana en que nos abstenemos de consumir la levadura, pedimos, Señor, que también la saques de nuestra vida, que saques la amargura, el orgullo, que a veces impide, Padre, que podamos disfrutar de todas las bendiciones del Eterno. Que al tomar este pan, Señor, también recordemos que en tiempo antiguo, 3.300, más de 3.300 años, liberaste a nuestro pueblo de Egipto, pero que también hace 2.000 años nos libraste a través de nuestro Mesías Yeshua de nuestro pecado, Señor. Saca la levadura y también al contar el Omer en estos 50 días, en este jubileo que ya arrancó, pedimos, Señor, que también podamos ascender espiritualmente. Pedimos tu bendición en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Tenemos hoy un tema muy interesante y lo primero que queríamos mencionarles es que estamos en el conteo del Homer. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso del conteo del Homer? Bueno, también es bíblico, lo vemos también en la escritura, dice Levítico capítulo 23, que es un capítulo donde están relatadas todas las fiestas del Eterno, así como usted la puede ver nuevamente en Deuteronomio 16. Allí nuevamente Moshe recuerda las fiestas del Eterno. De hecho, Levítico 23 arranca con el Shabbat, que lo llamamos el principio de las convocaciones de santidad. Bueno, estamos en el contexto de esta fiesta de primavera y en esta fiesta de primavera, dice Levítico 23, quiero que lo busquen en sus Biblias, igual los vamos a proyectar aquí. Voy a retroceder un poquito de acuerdo al texto que tenemos aquí proyectado en pantalla. Dice el versículo 11: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que se haya aceptos el día siguiente al día de reposo. Esta semana de Pesa, el día de reposo, fue el día martes, así que el día miércoles, que es el siguiente día, el día eh, 16 del mes primero, el sacerdote mecía la gavilla.
era la primicia, que era un homer que se le traía al sacerdote. Un homer es más o menos 2,5 litros. Entonces el sacerdote tomaba esa primera gavilla en sus manos, lo primero que empezaba a brotar con estas lluvias tardías. Por eso hemos visto bastante lluvia estos días. Es la lluvia tardía previo a la cosecha. El sacerdote tomaba y la mecía en sus manos delante del Eterno, allí en el santuario, eh, indicando que presentaba ante el Eterno ese fruto, porque pues el hecho de que naciera el fruto de la tierra, como hoy en día, pues es una bendición, porque pues podemos comer. Así que el sacerdote mecía la cebada. Ojo con esto, la cebada es lo primero que se mecía, es lo que se produce en esta época de primavera, indicando que era el Omer Reshit, era lo primero, era la primicia, y eso lo vivimos ya el día miércoles de la semana pasada. De hecho, muy interesante, y ojo a este dato, ese mismo día, después del día de reposo, hace 2000 años, Yeshua resucita. Recordemos que los evangelistas nos hablan que justo después del Shabbat, de la fiesta, que Yeshua permanece en la tumba, el primer día que coincidió con el primer día de la semana, justo después de la fiesta, Yeshua resucitó. Por eso Pablo habla de que Él es la primicia y se refiere también a este Homer de la Torá. Él es la primicia de los que durmieron. Yeshua resucita en ese primer día de las primicias, en el primer día de la cuenta del Homer. Yeshua resucita. Pasamos al versículo 15 que lo tenemos aquí en pantalla. Y dice el Eterno, aquí es otro mandamiento, y contaréis. El Eterno nos manda a contar días, es un mandamiento. De hecho, se conecta mucho cuando Salomón dice, enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Hay un mandamiento en la Torá que el Eterno pide contar días, y es este. Levítico 23:15, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, es decir, el día en que el sacerdote mecía la gavilla, el día en que Yeshua resucitó, desde ese día empezamos a contar 50 días. 50 días, el número 50 es un número muy importante. De hecho, nuestro hermano Jairito tiene unos temas muy interesantes. El 50, que significa jubileo, en hebreo, Yobel, implica un ciclo perfecto, un ciclo de crecimiento. Son ciclos donde el Eterno anuncia poderosos señales proféticas. Bueno, empezamos a contar un jubileo a partir del miércoles pasado, que fue 16 del mes de abril. Hoy ya estamos contando hoy estamos en el día 5 de la cuenta del Homer, que nos va a llevar después de 50 días a algo muy interesante. Sigamos leyendo. Dice la escritura, voy a poner aquí el puntero para que sigamos la lectura. Contaréis desde el día que sigue el día de reposo de la fiesta, desde el día en que ofreciste la gavilla. Y aquí hace la aclaración. O sea, el día en que el sacerdote ofrecía la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas, dice el Eterno, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. O sea, de aquí en adelante habrán 7 Shabbats hasta llegar, dice el Eterno, ofreceréis nuevo grano a Adonai. Cuando se cumplan 7 semanas desde el miércoles pasado, eso cae el 12 de junio de este año, dice el Eterno, versículo 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina. Esos serán de harina de trigo, porque en la época de junio el trigo es lo que brota de la tierra, dice la escritura, cocidos con levadura como primicias para Adonai. Así que en 50 días, contados desde el miércoles pasado, hoy ya estamos en el día 5, estaremos en la fiesta de las semanas, o también llamada Shavuot. Shavuot es semanas
en hebreo, o muy conocido en Occidente como Pentecostés. De hecho, la palabra Pentecostés viene del número 50, eh, y pues es muy conocido en el mundo cristiano desde el día en que Yeshua resucita. 50 días después, los discípulos se encontraban reunidos y fue el famoso descenso del Ruach, del Espíritu de Adonai, en Pentecostés. Ellos estaban reunidos celebrando la fiesta, ellos no dejaron de hacerla y por supuesto el Nuevo Testamento nos habla en varias ocasiones que los discípulos después de la muerte del Mesías, inclusive después de la ascensión del Mesías, siguieron celebrando las fiestas, lo que nos indica y es un ejemplo para nosotros, que debemos hacerlo conforme a la Torah. Así que, en resumen, tenemos 50 días desde que Israel sale de Egipto. Israel sale de Egipto ese 15 de Abib, en la noche, con luna llena, sale de Egipto caminando hacia la tierra prometida. Y 50 días después, el Eterno le entregó la Torá a Moshe. Coincide con la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. 50 días desde que Israel, desde que se celebra el Pesach, el día Shabbat, y al día siguiente, que recordamos nosotros, quienes creemos en el Mesías Yeshua, su resurrección. 50 días después descendió el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo de parte de el Eterno. Así que justo, como conocemos la historia, 10 días antes de que se completaran esos 50 días fue que Yeshua ascendió. Recuerden que él estuvo 40 días con sus discípulos anunciando su resurrección y justo faltando 10 días para la fiesta de Shavuot o el Pentecostés, Yeshua ascendió al cielo y fueron 10 días donde estuvieron, estos discípulos, pensativos, estudiando, analizando, reunidos, y precisamente en el día de la asamblea, en el día del Shavuot o el Pentecostés, descendió el Ruach. Así que tenemos, apreciados, 50 días de ascenso. Ya vamos en el día 5 para que examinemos nuestra vida, para que crezcamos, dice la Escritura, crecer a la estatura divina. Y como lo dijera Pablo, texto que leímos en nuestra última clase, que es quizás uno de los textos más importantes para mi vida, dice, dice Pablo en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Estamos en el periodo de la transformación, dice, sigue diciendo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es el momento de crecer cada día que pasa este conteo de los 50 días hasta el Pentecostés o el Shavuot. Es una oportunidad que el Eterno nos da para ir escalando un peldaño más en la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que el Eterno nos pide en estos 50 días. Ahora, de camino a los 50 días, nos encontramos con el día séptimo de la fiesta de los panes sin levadura, que precisamente arrancará hoy al anochecer. Hoy, cuando el sol se oculte, estaremos en lo que la escritura nos llama el Shevi'i Shel Pesach, el séptimo día de la fiesta de Pesa o el séptimo día de los panes sin levadura. También es un mandamiento. Levítico 23, del 6 al 8 dice, a los 15 días de este mes, es decir, lo que ya pasó, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis pan sin levadura. Así que, es la oportunidad durante esta semana que estamos finalizando, el día de mañana finaliza, de comer panes sin levadura, eh, porque el Eterno quiere mostrarnos una lección. Quiere que, así como sacamos la levadura de nuestra alimentación,
tenemos que examinar nuestra casa, lo que comemos. Es un ejercicio muy interesante, pero en el plano espiritual, lo que el Eterno quiso hacer durante esta semana es que también saquemos la levadura del corazón, lo que estorba allí, lo que hace que el pecado se haga presencia en nuestras vidas. El orgullo, la avaricia, la codicia y como vimos en las lecciones anteriores, la codicia, la soberbia en estos personajes y la shonjara, la lengua maligna, es la levadura que el Eterno quiere eliminar durante esta semana. Permita que la Torá, la escritura haga el efecto, que su mente sea renovada mientras usted elimina la levadura de su comida, también elimínela de su corazón. Así que el Eterno nos permitió durante estos días comer esos panes sin levadura. Sigue diciendo, versículo 7: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Eso fue el martes pasado. Y el versículo 8 dice, y ofreceréis a Adonai 7 días ofrenda encendida. Todos los días en el santuario se ofrecía una ofrenda encendida. Son días de reflexión, son días de adoración, de alabanza al Eterno. Pero termina diciendo el versículo 8 que el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura arranca hoy al anochecer. Dice, será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué nos enseña la Torah? Que es un Shabbat alto, es un Shabbatón. Existen 7 Shabbats durante todo el año que sin importar el día en que caigan, el Eterno quiere encontrarse con su pueblo. El primer día es el día justo, es justo de Pesa, después de comer la Pascua, ese Shabbat donde Yeshua estuvo en su tumba, ese Shabbat alto de Pesa, que lo vemos aquí en Levítico 23:6, y también el séptimo día de la fiesta, que es hoy al anochecer y todo el lunes, es un día alto. El tercero, Shavuot, el que estamos contando, hasta los 50 días, dice el Eterno, es un día de asamblea. El cuarto día es el Yom Teruah, el día de trompetas, que es el anuncio profético de la venida del Mesías, es un Shabbat alto. El siguiente es el Yom Kippur, el día de expiación, que este año caerá en un Shabbat, coincidirá el Yom Kippur con un Shabbat semanal. Y los siguientes dos son Sukkot, primer y octavo día de la fiesta de Sukkot, el primer día donde eh, se recuerda el nacimiento del Mesías. También anunciamos lo que serán la eternidad con el Eterno y especialmente en el día octavo, que el día octavo está conectado con la eternidad. Así que estamos a punto de ver ese día de Shabbat alto, de disfrutarlo. Pero quiero que en estos minutos que tenemos hoy nos concentremos en cuál es el significado que recordamos como Israel en este día de el séptimo día de la fiesta. Y es que un día como el que está a punto de ocurrir, Israel venía caminando desde Egipto. Recuerden que salieron eh, el 15 de Abib, es decir, un día como el lunes al anochecer de la semana pasada, y Israel ya lleva casi 6 días caminando durante el desierto. Vamos a leerlo en la escritura y se encontraron con el Yam Suf, el traducido como mar de cañas, es la traducción correcta, o en nuestras Biblias está traducido como mar rojo, y se encontraron con una prueba tremenda frente al Mar Rojo, y allí el Eterno tenía una lección para ellos, y era librar el temor y la incredulidad de su corazón. El Eterno quiere quitar la incredulidad y lo hizo a través de quizás el evento más grande que pudo ocurrir de Israel a la salida, y fue cuando ese mar se abrió. Vamos a ir a nuestras Biblias. Aquí tenemos un mapa precisamente de la salida de Egipto y vamos a leer allí en Éxodo capítulo 13
Éxodo 13, versículo 17. Aquí Israel arranca. El versículo 17 coincide con el 15 de Abib o Nisan, cuando Israel sale de Egipto. Había luna llena esa noche, esa medianoche de la muerte de los primogénitos. Había luna llena allí en Egipto. Israel sale, como vemos aquí en el mapa. Esta es la región de Egipto a la izquierda y por aquí está Sucot. Israel sale de Sucot y empieza la travesía. Estos días que hemos comido panes sin levadura, Israel estaba caminando hacia lo que se conoce como Pijajirot, justo enfrente de ese mar que no sabían qué hacer. Bueno, un día como el séptimo día que estamos a punto de vivir en nuestras vidas, ocurrió ese milagro precioso que hay películas, de hecho hay una serie en Netflix hoy en día muy interesante con eso. Dice el versículo 17, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Cuál es ese camino? Aquí lo tenemos, el camino de los filisteos. Aquí lo que ustedes ven al norte es el mar Mediterráneo. Quiere decir que por aquí hacia arriba está Gaza, a la izquierda, allá está Israel. Por supuesto, este era el camino más rápido, era cuestión de días de llegar a Canaán, pero el Eterno quiere un proceso. Así como quiere nosotros que durante estos 50 días crezcamos a la estatura divina cada día, hacia el peldaño que el Eterno, a que renovemos nuestra mente, como dice Pablo. El Eterno, dice la Escritura, que no los llevó por la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Así que aquí iba a haber guerra. Ahora, eso no significa que Israel no vio guerra. Israel vio guerras. De hecho, justo aquí al oriente del Yan Suf o el Golfo de Acaba que conocemos hoy en día, y pasó lo de las 12 palmeras y el agua de Mara que se convirtió en dulce. Allí los atacó los enemigos por la retaguardia. Tuvieron ya la primera guerra arrancando su travesía por el desierto. La diferencia radica en que Israel no estaba preparado para la guerra. Mentalmente, su fe era pequeñita. Estaban dando los primeros pasos, como tú y yo hoy en día estamos comiendo matzá, pan sin levadura, dando los primeros pasos en este conteo rumbo a Shavuot, rumbo a recibir la Torá. Israel tenía su fe muy pequeña, tenía que ir aumentando su fe, quizás como cuando Yeshua le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Si yo estaba con ustedes en la barca, ¿por qué tuvieron miedo de la tormenta? Bueno, el Eterno conoce nuestro corazón y dice la Escritura que no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y vemos una prueba aquí, clave, y es que el Eterno no permitió que Israel fuera por el camino de los filisteos, el camino que va por Gaza, porque su fe era muy pequeña para soportar la guerra. Necesitaba trabajar en los corazones. Y es lo que el Eterno quiere trabajar en nuestros corazones estos días, camino al monte Sinaí. En Pentecostés estaremos en el monte Sinaí. Sigue diciendo, más Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Yansuf, traducido en nuestras Biblias como el Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moshe los huesos de José. Recuerden que José pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Moshe, muy obediente, lo hizo, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, aquí está la profecía de José, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, aquí está Etam, a la entrada del desierto. Así que Israel, durante estos días que hemos vivido nosotros en la fiesta de panes sin levadura, caminaron aquí por el desierto hasta Etam. Aquí quiero hacer un paréntesis. Actualmente, si usted ve en sus Biblias o en la mayoría de mapas en Internet, usted encuentra que por aquí, en esta zona, está el monte Sinaí. Esa es una interpretación válida, respetable, no es la mía y de varias personas estudiosos de la escritura.
entendemos que Pijajirot, el que muestra la escritura, realmente está aquí, ya lo vamos a ver por las características topográficas, y además que el monte Sinaí está ubicado en Arabia, realmente en Arabia, en la tierra de Madián. ¿Por qué lo decimos? Porque Moshe, cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro por 40 años, caminó por el desierto y se encontró el monte Oreb o el monte Sinaí, allí en la zarza ardiente, en esta región, en el oriente del Golfo de Acaba. Prueba de ello también es que cuando el apóstol Pablo o Raf Shaul en hebreo, el Eterno lo llevó a Arabia, dice la escritura, y el mismo Yeshua fue el que le enseñó allí en Arabia. Muy probablemente Pablo, en esos años en que se retiró justo después de su conversión, el Eterno lo llevó al mismo monte Sinaí ubicado en la zona de Arabia. Eh, es muy probable que allí esté realmente. Otra razón es que arqueológicamente se han encontrado que aquí en esta zona del Golfo de Acaba se han encontrado restos de caballería, ruedas y otros elementos en el fondo del mar, prueba de que realmente aquí fue ahogado Faraón y su ejército y no en el Golfo de Suez como se piensa actualmente. De todas formas, son muy respetables las posiciones. Nosotros creemos que este es el que atravesó Israel y el monte Sinaí está ubicado en la región oriental, lo que hoy es Arabia Saudita. El Eterno quería que su pueblo fuera probado. Dice Primera de Corintios 10, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios en que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar, dice el Eterno en Primera de Corintios 10:13 a través de Pablo. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios, Elohim, les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. El Eterno les lleva a un día como hoy, el que estamos a punto de vivir, a una prueba, no pequeña, una prueba muy grande de fe, donde el Eterno quería que su pueblo subiera un peldaño más en la fe. Recuerden que las pruebas permiten que nuestra fe aumente. El Eterno desea hombres justos. El hombre es, el Eterno desea que nuestra fe crezca, que crezcamos, dice, a la estatura divina, dice Pablo, al hombre perfecto, es decir, como Yeshua. Por eso dice él, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Otro texto similar está en Proverbios 4:18 que dice, mas la senda de los justos, pensemos en esta senda en que Israel estaba atravesando por el desierto, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando amanece, la luz es tenue. Quizás así estamos nosotros hoy en día al salir de Egipto. Nuestra luz está pequeña y el Eterno en esta senda de 50 días hasta Pentecostés quiere que se cumpla este texto de Proverbios, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Eterno quiere que nuestra vida sea renovada a medida que caminamos con Él en estos 50 días. Así que vemos que quizás un día como hoy, Israel estaba aquí en Etam, justo aquí cercano a Pijajirot. Volvamos al texto de Éxodo, Éxodo capítulo 13 y sigamos la lectura que tenemos para hoy. Éxodo capítulo 13. Vamos al capítulo 14. Habló Adonai a Moshe diciéndole, estando aquí en Etam, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot. Así que Israel estaba aquí listo para avanzar hacia arriba, pero el Eterno nos dice, no, den la vuelta y vayan hacia acá, Pijajirot. Den la vuelta. A veces el Eterno nos envía por caminos que no entendemos. No es fácil a veces como humanos entender, porque nosotros queremos
la salida más fácil, ¿cierto? La vía de escape hacia el nororiente, pues era finalmente la orden del Eterno, vayan a Canaán. Pero aquí vemos que el Eterno dice todo lo contrario, dice, den la vuelta y vayan hacia Pijajirot. Difícil de entender la orden del Eterno. ¿Por qué nos vamos hacia esta zona donde no hay salida y precisamente en Pijajirot donde realmente vamos a estar entre la espada y el mar? Allí se cumple el dicho. Sigue diciendo el Eterno. Delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de la Campares. En esta zona, Egipto tenía una estatua llamada Baal-Zephón, que era el dios del mar, quizás era el dios más poderoso. Recordemos que el Eterno en cada una de las plagas fue derrotando cada uno de los dioses de Egipto. Faltaba uno, el Balsefón, y ahí puso a acampar a su pueblo. El Eterno quería finalizar un día como hoy de exterminar los dioses que quizás todavía había en el corazón de su pueblo. Un pueblo que vivió más de 200 años en Egipto, por supuesto, que se había contaminado con dioses. Y el objetivo del Eterno era eliminar cada uno de sus dioses. Faltaba uno y estaba relacionado con su incredulidad. Sigue diciendo el texto. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Aquí está el texto. Siguiéndolos pues, dice el versículo 9. Vamos a leer un poquito antes, versículo 4. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Hashem, yo soy Adonai. Y fue dado aviso al rey. Fíjense, lo que el Eterno había dicho fue dado aviso al rey, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de dejar ir a Israel para que no nos sirva? Así que dice la escritura que Faraón unció su carro, tomó consigo a su pueblo, 600 carros escogidos, dice la escritura, todos sus capitanes, y Adonai endureció el corazón del Faraón y los siguió. Dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al lado del mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal Zephón. Aquí tenemos una de las imágenes que tú puedes encontrar en la web en el Golfo de Acaba, o sea, aquí, Golfo de Acaba, aquí en Pijajirot, ahí vemos la imagen de Pijajirot y entendemos la razón por la cual el Eterno los mandó a acampar allí, en esa playa. Ahora, esto que ustedes ven aquí es un camino que se abre entre dos zonas montañosas. Esta que se llama la playa de Nuweiba, donde muy probablemente los israelitas acamparon o cruzaron por el Golfo de Acaba, es una playa que está rodeada del mar. Este es el Golfo de Acaba, y aquí tenemos una zona montañosa que rodea la zona de Pijajirot y un único camino. Así que imagínense, Faraón se da cuenta o le dan noticias de que Israel acampa aquí en esta playa que está rodeado de montañas, el mar atrás y un único camino. Así que estaban rodeados. ¿Por qué el Eterno les manda a su pueblo a acampar en un lugar donde no van a tener ninguna escapatoria frente a un enemigo tan poderoso con 600 carros que vienen detrás de ellos? Porque el Eterno quería trabajar en su corazón, quería derrotar la incredulidad que había en ellos. Sigue diciendo la escritura en versículo 12. Fíjense la reacción del pueblo. Quizás yo también, conociendo mi corazón, hubiera reaccionado de la misma manera, con queja.
Versículo 11. Dijeron a Moshe, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así? Por supuesto que humanamente no hay escapatoria. Humanamente era una muerte segura. Aquí va a haber una masacre. Y va a haber una masacre aquí, en este lugar, en esta playa de Nueiva, en Pijajirot, en el Golfo de Acaba. Humanamente es así. Pero si el Eterno es el que te ha mandado por un camino estrecho, que no hay escapatoria, es porque el Eterno tiene grandes planes. Versículo 13. Moshe dice al pueblo, no temas, estad firmes y ved la salvación que Adonai hará hoy con vosotros, un día como el que vamos a empezar esta noche, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Adonai peleará con vosotros, Adonai peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esas palabras que Moshe dijo a su pueblo resuenan hoy en día. Hoy siguen resonando estas palabras. Cuando Moshe dije, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, dice en esta versión de Nueva Versión Internacional. Hoy mismo seréis testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. La fe de Moshe era una fe diferente a la que tenía su pueblo. Moshe estaba en un nivel más elevado de su fe de la que su pueblo, que acaba de salir de Egipto, tenía. Este pueblo necesitaba escalar en la perfección del carácter, de su creencia, de la emuná, que es una fe en acción para el eterno. Era un pueblo que todavía era un bebé, eran bebés que tomaban leche materna, como dice Pablo, y necesitaban crecer a la estatura divina. Y esta prueba que el Eterno puso delante de ellos era, sin lugar a dudas, la oportunidad de hacerlo crecer. Dice el versículo 15 que Moshe consulta al Eterno y aquí el Eterno dice algo muy interesante lo que dice aquí el Eterno, cuando le dice, ¿por qué clamas a mí? Fíjense que hay momentos en que el Eterno nos pide que clamemos a Él. Es momento de clamar. Pero hay momentos donde el Eterno te dice, no clames a mí, actúa. Pon en acción tu fe. Moshe, tú eres un hombre de fe. Pon en acción tu fe. Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. ¿Hacia dónde? Dice el Eterno, tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, porque los israelitas lo crucen en seco. Dice la escritura, crucen en medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo sigan. Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai cuando me glorifique en Faraón. Dice la escritura que el ángel de Adonai, que iba delante del pueblo de Israel, se apartó de ellos y asimismo la columna de nube, dice el versículo 19, que iba delante de ellos y se puso a sus espaldas. Es decir, en este punto donde vemos allí la columna de nube, se puso allí entre el campamento de Israel y la caballería que venía a cometer esta masacre. Dice la escritura que toda la noche estuvo en ese punto, retrasando, mientras el mar, con ese viento poderoso que envió el Eterno, dividió el agua en dos, algo milagroso que sucedió un día como el que estamos a punto de arrancar, y asimismo Israel pudo avanzar. Dice la escritura que un mar recio oriental toda la noche volvió en mar en seco y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Fíjense aquí varios aspectos de cómo el Eterno quiere aumentar la fe. Eh, lo primero es lo que Moshe le dice a su pueblo. Número uno,
no tengan miedo. Cuando tenemos adversidades, nuestro corazón humano responde con miedo. Es natural que como humanos tengamos miedo frente a una adversidad, especialmente aquí, que su vida misma corría peligro. Cuando la vida corre peligro, dice la escritura, no temáis, no temáis, y ved la salvación que Adonai hará hoy con vosotros. Hoy es un día donde el Eterno también nos dice, no temáis, y ved la salvación que hoy estoy a punto de hacer. Y la pregunta es, ¿tenemos dificultades? ¿Cuál es nuestra necesidad hoy? Tenemos un problema difícil, no sabemos cómo lidiar con él. Aparentemente no hay salidas en este problema. Israel no tenía salidas, tenía el mar a su espalda, un ejército poderoso enfrente y una cadena montañosa, no había huida. El Eterno hoy puede hacer salvación, puede librarnos de el problema en que estamos. Dice él, con hechos portentosos nos puede salvar. Ved la salvación de Adonai. Y lo segundo que el Eterno nos da en este día, cuando nos dice, ¿por qué clamas a mí? Avanza. Hay momentos en que el Eterno, ya hemos clamado al Eterno. Si tú ya has clamado al Eterno, avanza. Haz lo que el Eterno te ha pedido. Y tú preguntarás, ¿qué es lo que el Eterno me pide? Bueno, ahí lo tienes en tus manos. Está en la Torá. Él ha dejado unos mandamientos, te ha dejado una instrucción de vida, de cómo vivir esta vida que tenemos, que de hecho será en una dimensión más grande cuando el Mesías vuelva, viviremos la Torá de una manera mucho más grande de la que podemos vivir hoy en día. El Eterno te da un mandato y te dice, no clames a mí, sino avanza por fe. Si tú todavía no has tomado la decisión por el Eterno, estás todavía en ese valle de la indecisión, hoy es el día en que el Eterno te dice, avanza por fe. Moja tus pies en el mar, en el Yam Suf, y verás la salvación, verás cómo el mar se abre en dos. Toma la decisión de seguir al Eterno, de obedecer su palabra, sus mandamientos, porque un día como hoy se abrió el mar en dos, en un problema que parecía difícil de entender. El Eterno quiere hoy lidiar con nuestra incredulidad, con nuestro temor. De hecho, un día como hoy, también se cumple lo que aparece en Juan capítulo 20, después de que Yeshua resucitó y se apareció a María Magdalena, a sus primeros discípulos en Emaús, etcétera. Dice el versículo 24 de Juan 20, y con esto terminamos, que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Dídimo quiere decir gemelo. Aquí hay varias interpretaciones. Algunos dicen que es que Tomás tenía un gemelo, alguien muy parecido a él. Hay otras fuentes que dicen que él se parecía físicamente a Yeshua. Muy interesante, ¿no? Y por eso le llamaban el gemelo. Bueno, aquí hay varias interpretaciones. El hecho es que él era un gemelo. No estaba con ellos cuando vino Yeshua el primer día de la semana. No estaba. Y le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Eso fue un día como el miércoles de la semana pasada, esta lectura. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de sus clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, donde pasó la lanza, a Yeshua, no creeré. Fíjense que también aquí tenemos un problema de credulidad. Así como Israel frente al Mar Rojo, tenemos a un hombre llamado Tomás, discípulo de Yeshua, estudiante de Yeshua, y le dice, si no pongo mis manos en las heridas de Yeshua que yo vi, que lo clavaron en sus manos, en el madero y en su costado con la lanza, no creeré. Dice la escritura, versículo 26, 8 días después. Así que en esta semana que estamos viviendo, pasó
este relato que viene a continuación. 8 días después, muy cercano al séptimo día de la fiesta que estamos a punto de arrancar, estaban otra vez sus discípulos dentro. Quizás estaban celebrando el séptimo día de la fiesta y se quedaron un día más, puede ser. Y estaba con ellos Tomás y llegó Yeshua. Yeshua se apareció a sus discípulos una semana como esta, que estamos a punto de arrancar. Y estando a las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Fíjate lo que hace Yeshua. Así como el Eterno con su pueblo lo llevó al borde de su fe en el Mar Rojo, aquí también a este hombre Tomás, el Eterno, a través de Yeshua, quiere que su fe crezca, quiere que haya un crecimiento en su fe. Y le dice, mete tus dedos, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. El Eterno le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Tomás respondió y le dijo, Adón mío, Señor mío y Dios mío. Yeshua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, como tú y yo, y creyeron. Aquí Yeshua utiliza la palabra creyente para aquel que aunque no puede ver físicamente, nosotros pues no pudimos ver el mar abrirse en dos, nuestro pueblo sí, nuestros padres, no pudimos ver a Yeshua aquí en la tierra. Bueno, hace 2000 años nuestros ancestros israelíes sí lo pudieron ver y el Eterno te dice hoy en día, bienaventurado los que no creyeron y vieron. Tú eras bienaventurado que aunque no pudiste ver todo lo que está escrito en la palabra, crees. Dice la escritura, como viendo al invisible. El Eterno desea que esa fe, que aunque nuestra fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza, se puede convertir en un gran árbol, como es el árbol de mostaza, crezca a la medida del hombre perfecto, a la medida de Yeshua, en estos 50 días de ascenso que tenemos hasta el Pentecostés. Abba, gracias por tu palabra. Gracias porque permites que suframos las pruebas como nuestro pueblo Israel. Tienes un propósito cada vez que tenemos una prueba. Que la prueba, Señor, produzca paciencia, como dice Raf Shaul. La paciencia, Señor, nos lleva a crecer en la fe y en la emuná. Somos bienaventurados cuando creemos sin haber visto. Y creemos, Señor, en lo que hiciste hace más de 3000 años abriendo el Mar Rojo. Y por eso, Señor, pedimos que aumentes nuestra fe, que quites el temor y que podamos actuar, mojar nuestros pies para ver las maravillas que tienes para nosotros. Señor, que se cumpla lo que Pablo dice en Romanos 12, que nuestra mente sea renovada para que podamos comprobar todo lo que tienes preparado para nosotros. Abba, gracias por esta fiesta de pan sin levadura y por el séptimo día que se acerca. Queremos, Padre, hacer tu voluntad. Queremos que nuestra fe crezca en este día y ver la salvación que el Eterno ha preparado a través de Yeshua. Nos diste esa salvación. Te alabamos, Padre. Lo pedimos por nuestro Melech, nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén.